Bien, amigos, hoy lunes iniciamos con información que tiene que ver con el empresariado venezolano y por eso nuestro invitado es el presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda, Bernardo Carbo, a quien le damos la más cordial bienvenida y con quien queremos hablar cómo está tratando el sector empresarial, sobre todo el industrial, las alcaldías de los Altos Mirandinos. Realmente en estos momentos de pandemia sabemos que ustedes están trabajando prácticamente 15 días por las restricciones que hay. Y cómo se van llevando el pago de esos impuestos. ¿También se han dividido a 15 días o siguen como si fuese una producción continua la que se estaría desarrollando en los Altos Mirandinos a pesar de la pandemia? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias, un saludo a tu audiencia, un saludo para ti. Mira, has tocado varios aspectos, uno de ellos es el del 7x7, catastrófico para la economía, incluso los grandes gremios lo están tocando desde hace bastante tiempo, la gente con industria, de comercio, al igual que nosotros desde un principio, desde el mismo 17 de marzo aproximadamente del año 2020, estábamos diciendo que iba a ser más grave el remedio que la enfermedad, el remedio de la cuarentena tan estricta. Hemos pasado muchísimas cuarentenas estrictas, yo diría más de 4, que son graves, donde pareciera que iba a haber una flexibilización y luego lo que hubo fue una presión superior sobre la cuarentena, más estricta todavía, evitando la circulación, ponían contenedores en las autopistas, en los accesos, habían alcabalas por todas partes. Eso es terrible para la economía. Yo creo que ya lo peor del virus pasó, pero vamos a tener virus para mucho rato, no sabemos para cuánto. Pero el 7x7 es insostenible. Simplemente no podemos con un 7x7 porque la continuidad del comercio no lo permite. Y así eso trae consecuencias en los impuestos. Mira, parte de la reforma tributaria que estamos sufriendo aquí en Venezuela, que está a paso calladito, sin mencionarte el Código Orgánico Tributario de marzo del 2020, que es absolutamente ilegal e inconstitucional, hecho por una suerte de una constituyente en lugar de una Asamblea Nacional, fue la armonización tributaria. Esta armonización tributaria para los municipios hecha a nivel nacional también de forma ilegal, porque el TSJ no es quien para legislar e imponerle una legislación a nivel nacional a nadie. Esta organización lo que hizo fue subir los impuestos desde el 1% que pagabas, del 0.1%, aquel famoso 1 por 1000 que pagabas municipalmente, ahora lo convirtieron en 5%. Eso es como subirlo de 1 a 50, en algunos casos son 7%, lo cual significa subirlo de 1 a 70. Justamente cuando otros países de forma inteligente están cuidando su tejido, su red económica, su tejido económico, haciendo exenciones y exoneraciones de impuestos progresivas. Aquí en Venezuela están haciendo exactamente lo contrario. Incluso en algunos países con estas tendencias políticas también están haciendo lo contrario. Están subiendo los impuestos para tratar de salvar a una administración pública que está más bien acabando con su razón de ser, que es nosotros, el sector privado, la iniciativa privada. El proceso de incremento de impuestos es tan duro que la gente no solamente no los puede pagar, sino que están incurriendo una cantidad de impagos de impuestos y luego van a venir con una serie de sanciones. Es decir, la administración pública se le olvidó que está al servicio del sector privado, que está puesta ahí prestada por el sector privado para administrar la cosa pública. Ahora estos señores, después de tanto tiempo metidos en la administración, se creen que son una suerte de empresa o algo para salvar. Nosotros estamos viendo cementerios industriales, cementerios comerciales, galpones que han sido abandonados y están siendo desvalijados, tiendas en centros comerciales que ya están vacías, que nadie les puede atender porque no hay economía para ellas. Pero lo que no estamos viendo es alcaldías desiertas, es administración pública en estado de abandono, porque lo que están haciendo es financiarse desde lo que queda del sector privado. Eso es gravísimo. Y entendemos que el aliado o el músculo de las alcaldías es el sector privado que con sus impuestos permite oxigenar y tal como bien lo señala, pareciera que no importa si el sector comercial se va reduciendo porque se aumentan los impuestos y pareciera que se mantiene el equilibrio entre lo que necesita la alcaldía y eso es lo único importante. ¿Han hecho ustedes como CACMI Miranda, aun cuando sé que ustedes tienen competencia a nivel de todo el estado, en el caso concreto de los Altos Mirandinos, hay alguna manera, hay alguna luz al final del túnel en donde se muestre una posición de algún alcalde
de entender la posición del sector comercial e industrial? Mira, en todas las reuniones que hemos hecho con diferentes alcaldes en cada momento, en cada elección, cada vez que llega un alcalde nuevo, porque como están todos de candidatos, todos son muy amigables, accesibles, quieren reunirse con las cámaras, se hacen propaganda, que están reuniéndose con el sector productivo, con quienes realmente pagamos los impuestos para su sostenimiento. Y después que se montan en el poder, se olvidan un poco de esto y a duras penas nos reciben, porque lo que no le gusta a un alcalde, y no te hablo solo de los 21 municipios del estado de Miranda, sino que te hablo de todos los alcaldes de Venezuela. Lo que no le gusta es cuando los tipos se enteran, y así te lo digo, de que ellos son empleados públicos y el público somos nosotros. No quieren reunirse con nosotros porque no quieren que les demos instrucciones. Estas personas se creen que nosotros los estamos eligiendo para que ellos sean reyesitos o para que sean jefes de nosotros, del sector privado. No, señor, es al revés. Usted, y como se lo estamos diciendo, usted, alcalde de municipio, usted es empleado nuestro. Nosotros pagamos su salario. Nosotros pagamos la mayor parte del presupuesto con la que usted opera para tapar los huecos, para reparar la cosa pública, para hacer señalización, vialidad, para que la administración pública funcione eficientemente y no detrás de una serie de trabas administrativas que se compensan, como ya mucha gente sabe cómo se compensan, ese tipo de alcabalas administrativas. Lo que están haciendo estos señores, que es la pregunta tuya, es que sí, se reúnen con nosotros alguna vez y tratan de darnos vueltas y manipularnos, una suerte de hipnosis, donde creen que nosotros vamos a salir de ahí diciendo, sí, qué bueno, el alcalde escuchó y tal. No, lo que está haciendo el alcalde y las cámaras municipales, que ahora están trabajando en conjunto, lo cual nos da una suerte de ausencia, de separación de poderes. Lo que están haciendo ellos es darles largas al asunto, es adormecernos, es decir que sí, pero no hacer nada. Así que no vamos a llegar a ninguna conclusión. Después de haber superado esa etapa, ningún alcalde quiere reunirse con nosotros. Simplemente lo que quieren de nosotros el sector privado es que sigamos pagando los impuestos, callándonos la boca mientras ellos hacen cualquier cantidad de locura con los impuestos, con el aseo urbano y con cualquier otra locura para fiscal, para ellos tener más dinero. Ahora, Bernardo, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que el 80% de lo que consume el venezolano se produce en Venezuela y que ellos están ganados a la idea de que tengamos soberanía total alimentaria. Desde la visión de ustedes como empresarios que no necesariamente están en el sector principal de producción, pero sí en el procesamiento, ¿ven ustedes viable esa afirmación del presidente de la República? Hay un equilibrio entre lo que es la capacidad ociosa del sector industrial privado nacional, incluso de aquellas empresas que han sido tomadas por el Estado y actualmente están inactivas. Hay un balance entre lo que es la capacidad de soberanía alimentaria desde el sector privado y público nacional y la cantidad de gente que ha emigrado del país. Están hablando de 6 millones de personas que se fueron. Estamos quedando bastante menos gente en Venezuela. Si esa capacidad ociosa se pudiera utilizar de una forma eficiente, tanto en el sector privado como en el público, sobraría esa autogestión, esa forma de autoabastecernos alimentariamente en Venezuela. Ahora hay un problema que en el campo, que está por ahí hacia el interior, fuera de Caracas, la circulación está viéndose entorpecida, por no decirlo de otra manera, por una serie de alcabalas que están ralentizando, están estresando el tiempo de llegar de los alimentos a los sitios de procesamiento y distribución, llámese empresas de aceite, arroceras, la gente de las hortalizas, las ventas de camiones, los mercados formales, los mercados formales pues, en Caracas, en todas las ciudades del país, se están viendo entorpecidas por alcabalas. Es decir, no tenemos una administración pública que indique a la Fuerza Armada, que es la que está haciendo este entorpecimiento, que en lugar de ralentizar tienen que impulsar. Pareciera que estos camiones están buscando cualquier otra cosa excepto que circulen los alimentos, y esto hace que lleguen mucho más caros a Venezuela, a Caracas o a las ciudades. Y este precio enorme está yendo en contra tanto de la producción, porque no hay una rotación de inventario dentro de los campos productivos, así como tampoco hay una velocidad de consumo y un acceso libre y feliz para toda la población. Que nos estamos autoabasteciendo, mira, en la mayor parte, porque la dificultad para las importaciones se nota, pero sí es verdad, se han estado sustituyendo importaciones debido a las condiciones actuales,
Tal vez hasta tenga que ver con aquello de las sanciones del año 2017, pero en todo caso, no somos autosuficientes, dependemos de muchísimos insumos importados y ahora tenemos el problema adicional de que estos insumos importados están viniendo con preferencias arancelarias, con ventajas de impuestos. Y otra de las, bueno, decimos que no compitan con nosotros los productos importados, pero no es posible que al producto importado le quites el IVA y al nacional tenga toda una cadena de IVA que encarece cuando salimos al mercado a vender el mismo litro de aceite, por decirlo de alguna forma, el importado puede llegar en $3, pero el nacional no te va a bajar de 4,5. Ese $1,50 está en contra de la competitividad nacional. Ahora, Bernardo, hay otro, el gobierno está estimulando también el desarrollo de emprendimientos, incluso está motivando a algunos para que hagan exportaciones. Nos preguntamos, desde la visión del empresario, ¿cómo ve al emprendedor las responsabilidades económicas que también tiene que asumir el emprendedor y las responsabilidades y el impacto que puede causar el empresario? Es una política totalmente equivocada del gobierno, eso de decir que las empresas creadas en el 2020 o 2021 están exentas de impuestos por no sé cuánto tiempo, así como las zonas económicas especiales, para impulsar el desarrollo y crecimiento. No, esa no es la tarea en este momento, se lo hemos dicho miles de veces. Al gobierno nacional, al gobierno central, o sea quien sea que tenga la administración pública nacional, nuestro mensaje es el siguiente: las zonas económicas especiales para la recuperación, para el crecimiento industrial, tiene que ser toda Venezuela, no un área geográfica que es un peladero de chivos, que no tiene servicios, que no tiene condiciones, para que los empresarios, que escasamente tenemos capital propio porque el financiamiento está muy difícil, ese capital propio para continuar operaciones o para reiniciar operaciones en nuestros cementerios industriales, tiene que suceder donde está. No podemos darnos el lujo en este momento de invertir en infraestructura cuando lo que tenemos que invertir es en maquinaria, tecnología, materiales, materia prima para nuestra propia producción. Por eso es que las zonas económicas especiales tienen que ser todo el territorio nacional y no estos sitios donde ellos quieren que nosotros vayamos a desarrollar con capital privado. Además que han mermado mucho la confianza. Comience el gobierno nacional, tiene que comenzar por darnos confianza, que es lo primero que se ha perdido. Nosotros no tenemos confianza para invertir cuando tal vez al cabo de 6 meses o un año, muy corto plazo, te están expropiando una empresa para luego devolvértela toda destruida, para que tú hagas de nuevo la inversión para recuperarla. Eso está muy equivocado. Construye confianza, denos la zona económica especial donde estamos ahora, denos como otros países, exoneraciones de impuestos, ventajas fiscales, apoyo económico, financiamiento sin costo. Por ahí nos dieron una oferta de financiamiento y que para el sector primario. Y lo primero que veías en ese financiamiento, claro, un interés del 2%, ya no me acuerdo si era mensual o algo así, ¿no? 2% mensual lo multiplicas por 12, te da 24% al año. Eso es muy elevado interés cuando estamos fijados en una tasa de dólar. Pero es que adicionalmente te estaban dando del 100% que tú comprometías como préstamo, te estaban dando el 80%. Es decir, que el financista ya se gana el 20% cuando el empresario, al final de un periodo que debería ser escasamente rentable, solamente ve ganancias o utilidades generales entre el 5 y el 15%. Pero el financista ya se queda con el 20% de utilidad sobre su capital. O sea, están con un montón de políticas equivocadas. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Dennos las ventajas que dieron los países del primer mundo, los países civilizados. Ventajas arancelarias, protección de la economía, igualdad con los productos importados. Ahí es donde están las dificultades. Ahora, nos devolvemos a los municipios de los Altos Mirandinos y hay alguna intención de parte de la Cámara, sobre todo de las cámaras que entendemos son las que hacen las legislaciones municipales, las ordenanzas municipales. Caso concreto, el del municipio Guaycaipuro, donde se desarrolló la última ordenanza, bueno, para diciembre, la del aseo urbano y domiciliario. De alguna forma, el sector comercial y empresarial fue consultado cuando hablamos de ese tipo de legislación. Esto parece un virus que se está expandiendo primero en aquellas alcaldías que parecían de oposición, que de oposición no tienen nada, por decirlo de alguna forma, de oposición a la forma, al modelo político y económico que se desarrolla a nivel nacional. De eso no tienen nada porque las prácticas son iguales o hasta peores. Y te hablo específicamente de Chacao, Baruta y Atillo, luego del germen que comenzó tempranamente como laboratorio de experimento en el municipio de Los Arias. En el año 2014 nosotros denunciamos la estafa, porque es una estafa. En el año 2015 se formalizó la denuncia por estafa en el asunto del aseo urbano, en el proceso del aseo urbano de Los Arias,
que eso llegó hasta la Contraloría General de la República y por ahí se está manteniendo. No hemos tenido respuesta todavía sobre ese asunto. Quién sabe qué manejo político habrá por ahí. Pero eso sí, en todo caso fue una estafa. Y lo primero que hizo el municipio de Los Alias, como lo han hecho todos los demás municipios después de haber visto el experimento, aun cuando tuvieron mucha resistencia de parte del sector comercio e industria de Los Alias, en nuestra Cámara de Los Alias, de esa localidad, es que no hubo participación ciudadana. Flagrantemente, un conjunto entre los dos poderes, ejecutivo y legislativo de cada municipio, de cada uno de estos municipios, no solamente dentro del estado de Miranda, sino en algunos otros de Venezuela, flagrantemente han evitado la participación ciudadana, principalmente porque el aseo urbano, esa suerte de privatización ilegal, privatización de facto, esa inexistente forma de enviar a la gente a que contrate una empresa privada de aseo urbano, eso no pasó por el Consejo Local de Planificación Pública, que es la primera instancia de una ley que se creó en el año 2014 para lograr que las comunidades organizadas o las representaciones de cualquier forma lograran tener influencia en la vida pública municipal. Es decir, todo lo que no fue aprobado dentro del Consejo Local de Planificación Pública es inexistente, írrito, eso no existe. Y así han estado evadiendo las aprobaciones en los consejos locales de planificación, que es donde un concejal tiene el mismo peso de voto que tiene un representante de la comunidad, ya sea de nuestro sector, comercio, industria, o ya sea parroquiales, o ya sea de cualquier forma, médicos, etcétera. Al evadir la participación ciudadana, ya esto viene viciado de nulidad. Y todo lo que está viciado de nulidad no tiene ninguna justificación. En consecuencia, ¿qué es lo que le está sucediendo a estos municipios? Que la gente no les va a pagar el aseo, porque sería en todo caso un cobro indebido. Y como todo cobro indebido, que viene de un proceso viciado de nulidad, eso no le acarrea ninguna consecuencia, ninguna acumulación de deuda. Toda vez que nosotros hemos dicho muchas veces, en esta economía actual, luego del 2018, cuando ya hubo una dolarización de facto en Venezuela, que el aseo urbano no tiene por qué garantizarle lucro a una empresa privada, que es la elección de un alcalde, ya sea con o sin la vía de licitación, con o sin la participación ciudadana, que no hubo ni licitaciones porque las declaran desiertas, que no hubo participación ciudadana porque evaden al Consejo Local de Planificación Pública y sobre todo a las consultas. De hecho, ya nosotros no nos invitan en ninguna parte porque saben que vamos a estar en contra de una suerte de privatización del aseo urbano. ¿Cuál es el costo del aseo urbano actualmente? Muy fácil. Tú divides la cantidad total de toneladas entre la cantidad total de participantes, de usuarios, y eso te va a dar un costo aproximadamente entre 0,50 y 1,20 dólares por mes por cada inmueble, indistintamente que el inmueble sea residencial o sea comercial o sea industrial. ¿Cómo se diferencia el pago del aseo? ¿Quién paga más? Bueno, pues pagan mucho más los comercios, que son los que pagan licencia por actividades económicas. El pago del impuesto por actividades económicas, cuanto más produces, también tal vez produces más desechos, tal vez no, pero también estás pagando más impuestos, porque al final la obligación principal de cada alcaldía es precisamente el aseo urbano y la tiene que cubrir desde todos sus ingresos. La tasa, que no es tarifa, no lo confundan, la tasa adicional por aseo urbano viene a ser contributiva y compensatoria, pero no viene a ser un precio o una contraprestación de servicio, porque yo en lo particular como sector privado no tuve la suerte de contratar a una empresa privada de recolección cuando el saneamiento es una obligación pública del alcalde y su falta es un delito penal ambiental con responsabilidad en el alcalde. Así que a mí no me tienes que obligar a pagar $30, $100, $500 por aseo, cuando yo ni siquiera tuve la elección de elegir entre 40 o 50 empresas privadas de recolección, cuando esto así fuera. Pero la ley te dice que es el municipio el que está obligado. Si al municipio le cuesta 30% de su presupuesto recoger la basura, bueno, será 30%, pero esa es su principal obligación. Bernardo, frente a esta clara panorámica que nos has brindado sobre la legalidad, nos preguntamos, ¿han introducido ustedes algún tipo de documento, alguna solicitud concreta ante la Defensoría, ante los tribunales? ¿Cuál es la instancia que finalmente les queda, dado que en las alcaldías pareciera que un oído hacia ustedes no está disponible? Sí, ellos se hacen los sordos, sobre todo en el ambiente de estado de indefensión que parece tener el sector privado nacional, que es la mayoría y es la razón de ser del sector público.
hay una creencia generalizada de una ausencia del Estado de Derecho, donde todo recurso legal que se eleva a los tribunales para detener esta situación parece que se duerme en el aparato. Pareciera una especie de suerte de quién sabe, ¿no? De negación de justicia, una sola palabra, de negación. Y bueno, mucha gente no se está animando, por eso fue, o sea, no se está animando a utilizar los canales regulares, amparo constitucional. Por eso te pregunto, ¿la Cámara, CACBI Miranda, ha actuado de alguna forma ante alguna instancia para dejar de alguna forma en alto la voz que ante las alcaldías y ante las cámaras municipales no ha podido existir? Hemos actuado de una forma práctica, de una forma inmediata. Hemos elaborado el procedimiento administrativo mediante el cual se suspenden los efectos. La primera carta, que es la que cada uno de los administrados, aunque no deberíamos llamarnos así, estamos hablando de los administrados frente a la administración pública, cada uno de los administrados le dice al alcalde que, bueno, esa tarifa que usted está cobrando carece de legalidad, es irrita, inexistente y además excesiva, confiscatoria y una cantidad de características. Y lo que se le dice es, cuando usted obtenga una tasa real en lugar de una tarifa, usted viene, me la notifica, que nosotros veremos si se la pagamos porque será algo pagable. En todo caso, es un proceso de protesta. Esa carta se ha entregado más de 8.000 oportunidades a nivel nacional. Hay una paralización. Hablo más de 8.000 usuarios de la ciudad urbana que están paralizados en el paro. Y las alcaldías, en lugar de dedicarse a dos asuntos, primer asunto, resolver el fondo de la solicitud en la carta o, en todo caso, paralizar efectivamente el cobro sin presionar al comerciante, lo que ha hecho cada una de estas alcaldías es secuestrarle diferentes otros asuntos, como por ejemplo, impedir el pago de los impuestos municipales so pena de que usted pague primero el aseo. Es decir, o usted me paga el aseo, que es lo que a ellos realmente les interesa, o no te permiten pagar los impuestos. Por la falta de pago de los impuestos puede haber sanción, pero por la falta de pago del aseo no, sobre todo cuando es un proceso totalmente ilegal, ilícito lo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Una segunda carta, y te estoy hablando de las acciones de la Cámara de Miranda, que lo hicimos no solo para Miranda, sino a nivel nacional. Esto está en Lara, en Nueva Esparta, en Maracaibo, en Ciudad Bolívar, en otros estados. ¿Qué es lo que hicimos en la segunda carta? Bueno, muy fácil. Independientemente de la razón por la cual usted, alcalde, responsable de la gestión ejecutiva de todo el municipio, independientemente de la razón por la cual usted me impide pagar los impuestos, yo le estoy declarando por escrito que usted me lo impide, en consecuencia, ninguna multa me va a poder colocar. Es algo similar con un texto debidamente entendible, no necesariamente le dice que no te puede multar, pero sí deja la responsabilidad. A la hora de presentar alegatos por una intención de cobro de multa, lo primero que hace el administrado, te hablo más de 8.000 personas que han metido la carta, lo que tienen que decirle al alcalde es, aquí están mis alegatos, yo fui a pagarte el impuesto y tú no me dejaste, en consecuencia tú no me puedes multar. Eso sería simulación de hecho punible, eso sería extorsión, eso sería concusión, abuso de autoridad, abuso de poder, cualquier cantidad de cosas que puede hacer un alcalde con sus administradores, con sus directores, con todos sus empleados. La responsabilidad es del alcalde, porque cuando se está cometiendo un presunto delito, la responsabilidad es del alcalde, que es el jefe de todos ellos, quien da la orden. Además, es una orden contraria a la ley. Y el municipio, por su lado, en responsabilidad también de cada uno de los alcaldes, está obstruyendo los ingresos para su autogestión. Está impidiendo percibir ingresos por impuestos y adicionalmente ingresos por aseo urbano. Porque si el aseo urbano costara $1, la gente sí se lo pagaría. Claro. Pero oye, $300 por aseo urbano, $50 por romper el comercio. Y entendemos que incluso las empresas que no están trabajando, los galpones que están cerrados, pues esos impuestos siguen andando como si estuviese plena producción todo el aparato productivo. Bueno, y ahí caemos en el mínimo tributable, otra cosa ilegal. El mínimo tributable se lo inventaron los alcaldes, la metieron por debajo de la mesa y luego lo sacaron en la ley orgánica del Poder Público Municipal, donde la palabra o la frase mínimo tributable se menciona solamente una vez. Y de este mínimo tributable lo pasaron de algo así como algo representativo, $0.50 al mes,
como por mantener activa la licencia de forma administrativa. Ahora el mínimo tributable para una empresa activa o no es de $50, en algunas ocasiones está algo metido con el petro de $100, $60. Eso está matando a la pequeña empresa, pequeños comercios, pequeña industria, sobre todo cuando están inoperativos, porque muchos alcaldes se les ha ocurrido, afortunadamente no en algunos municipios de Miranda, pero sí en la mayoría, se les ha ocurrido cobrar hasta un retroactivo. Tienes que pagarme el mínimo tributable aunque tú no hayas operado desde marzo del año 2020 para acá. Eso es ilegal, porque de hecho el mínimo tributable en sí mismo es ilegal. El mínimo tributable está asociado a los ingresos por ventas por actividades económicas. Si tú no tienes actividad económica, no tienes ingresos, no tienes que pagar ningún impuesto. Entonces tampoco hay mínimo tributable. El mínimo tributable es una suerte de ausencia de cálculo para un pequeño comercio, un pequeño kiosco, una pequeña frutería, que tal vez no tiene una contabilidad muy exacta. En lugar de pagar el impuesto respecto a sus ingresos, o si el impuesto a sus ingresos le da, por ejemplo, $5 para pagar de impuestos, él tiene que pagar $50 de mínimo tributable, pero por lo menos tuvo actividad, tuvo algún tipo de ingreso. Eso sería absolutamente ilegal y cada uno de los comercios tiene que reclamarlo. Pero en ausencia de actividad no le corresponde pagar nada. Y eso, y esto no es por echarle flores, pero eso lo está haciendo correctamente el SENIAT. Porque si tú no tienes ingresos, no tienes impuestos sobre la renta y no tienes IVA, no tienes declaración anticipada de ningún tipo, y estás paralizado. Claro, ya cuando empiezas a trabajar, viene otro proceso, que es el proceso de la falta de unificación y simplificación tributaria relacionada a SENIAT. Pero en el término municipal no deberías pagar ni el mínimo tributable. Es que ni aún trabajando tienes que pagar el mínimo tributable, porque o es un pago fijo por licencia, que además yo no autoricé, o es una relación proporcional a los ingresos por renta. En todo caso, el mínimo tributable sigue siendo algo ilegal, turbio, no desarrollado, y llegó el TSJ en el año pasado, en la resolución, creo que fue 118, a decir que la armonización tributaria tenía que aplicarse a todos los municipios, so pena de que lo fueran a procesar. Y llegan los alcaldes, los primeritos que lo hicieron fueron los de oposición. Tengo que hacerlo porque si no el TSJ me sanciona. No tenías que hacerlo porque eso es ilegal. Cada municipio tiene autonomía legislativa para saber qué impuestos pueden cobrar. ¿Qué es lo que están haciendo? Cobrarle más impuestos para sostener un enorme tamaño de Estado, un enorme tamaño que era petrolero. Quieren cobrarle más impuestos a lo que quedamos del sector privado para sostener un tamaño que solo era financiable con el petróleo. Petróleo que ya hoy en día no está disponible. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Pues sin duda un panorama que tenemos que entender y de alguna forma la colectividad debe también saber qué está pasando en el sector industrial, por qué tantos galpones cerrados, más allá de sencillamente hay un bloqueo o no hay un bloqueo, hay otras cosas que pesan y pueden hasta pesar mucho más, tal como lo ha señalado, porque los impuestos pueden quebrar a cualquier empresario, pequeño, mediano e incluso grande. No se justifica ni siquiera la operación. No tenemos ni forma en la pequeña y mediana industria. Algunas no tienen ni forma de llegar al mínimo operativo, pero los impuestos sí los quieren cobrar. Muy lamentable. Bien, amigos, nosotros nos despedimos agradeciéndoles como siempre a ustedes estar allí, permitirnos entrar a sus hogares con las informaciones y por supuesto con los personajes también que son noticias. Nos despedimos hasta mañana cuando nuevamente a las 7 de la mañana estaremos presentándoles los principales titulares de las informaciones que presentan portales informativos regionales y nacionales y por supuesto también con entrevistas de actualidad. Cuídense mucho, feliz día. Informativo Mira TV está en ti.